Recuerda que la clase pasada yo le informé de que el SIUC me reflejaba unas faltas en su materia. Sí, pero ya les dije que las faltas yo las voy a revisar cuando revise sus tareas. Ahí las voy a corregir. No se preocupen, si tú me escribiste en el chat y me informaste de esa inconsistencia que tienes en el sistema, yo lo voy a revisar y te la voy a poner. Con respecto a eso, estuve buscando en el Moodle y no encontré el icono para poderle escribir. Es como un pensamiento arriba, Al en lado de mi tu... nombre. Exacto, ajá, ahí. Pero eso no sería un chat general, ¿no? No, no es un chat general, es un chat privado. Entonces Solo, ingreso nomás a su... claro, entras a ese chat y solamente vas a hablar conmigo. El mensaje solo me va a llegar a mí, no es un chat general. Ingreso a la parte de su materia y le escribo por ahí. Es ¿O sí? correcto, así es. Ya. Ya, Sí. mis. Gracias. De Ahí le nada, escribo Anthony. el... Muy bien, de nada, Anthony. Bueno, ¿estamos viendo las diapositivas o todavía no podemos ver nada? No, doctora, todavía no se puede ver nada. Está la pantalla paralizada. Está la pantalla congelada. Y aquí a mí también ya se me congeló. Déjame ver. Ahí. No, doctora, sí. No, Ahí sí. Ahí ahí sí, ya, sí. doctora. Sí, Ya, doctora, sí. por fin. Bueno, avancemos. Por aquí nos quedamos, ¿verdad? Estamos en los modos de extinguir las obligaciones. ¿Sí? Así es. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya habíamos hablado sobre la solución o pago, ¿verdad? Y terminamos de hablar sobre la solución o pago. Muy bien. Entonces, solo quiero verificar que si estamos grabando. Muy bien. Ya ha presentado problemas, me preocupa. Bueno, vamos a retomar entonces. Ya hablamos entonces de cómo se tenía que hacer el pago, ¿verdad? De la obligación, dónde se debe pagar, a quién se debe pagar, quién debe hacer el pago, ¿verdad? Vimos que podía pagarse de manera parcial o a través de un convenio de pago. Bueno, vimos algunas opciones, ¿no? La imputación al pago, intereses, capital y multas, ¿no? Bien, entonces ya sabemos cómo se paga. El segundo modo de extinguir las obligaciones es la compensación, ¿sí? La compensación. Es decir, vamos a cruzar cuentas, ¿no? La administración tributaria con el contribuyente. Bueno, pues eso se puede generar cuando resulta, ¿no? Que de la declaración nace un pago en exceso, es decir, pago más de lo que tengo que pagar, o un pago indebido, que es cuando yo no me configuro en el hecho generador y no tengo la obligación de pagar. ¿Sí ven? Por eso es importante saber qué es el hecho generador, cuándo nace la obligación tributaria, cuándo es exigible, ¿verdad? Para poder saber también cómo debe de terminarse esta obligación tributaria. Bueno, y todos los efectos que pueda producir o las consecuencias o resultados que puedan producirse de estas actuaciones que el Código Tributario sabiamente pues los ha determinado o los ha identificado, ¿verdad? Para proceder con esta obligación, ¿no? De cumplimiento. Bien, entonces, estará reconocida en un acto administrativo resolutivo en donde le dice si usted realmente tiene un pago indebido o un pago en exceso, ¿no? Y la administración se lo reconoce y entonces usted le dice, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a hacer uso de este excedente que usted me debe, voy a cruzar, voy a compensar el pago, ¿verdad? Y entonces con eso extingo total o parcialmente la obligación. Bueno, debe de ser de deudas líquidas, ¿sí? Y de tributos que puedan compensarse dentro de la misma administración tributaria. Es decir, si hablo del servicio de rentas internas, pues con impuestos de servicio de rentas internas. Es decir, resulta ser que tengo un pago en exceso por declaración de IVA, ¿sí? Pues puedo usarlo para el pago del impuesto de la renta, sí, porque es de la misma administración, ¿ok? Pero lo más probable es que sean de los mismos tributos y se hacen el cruce de información, digamos, para hacer la compensación.
Luego tenemos este modo de extinguir que se llama confusión, ¿sí? Y la doctrina identifica un caso en particular, que es cuando en materia de derecho sucesorio del Código Civil, ¿verdad? Fíjense ustedes, seguimos viendo las materias, ¿no? Y sobre todo del Código Civil, las otras materias jurídicas, cómo se relacionan, ¿no? Entonces, el Estado puede llegar a ser heredero, ¿verdad? Puede llegar a tener, digamos, ser el heredero de una herencia, ¿no? Una vez pues que ha fallecido esta persona y no tiene otros herederos, sino que hereda el Estado, pues entonces se confunde la calidad de acreedor con deudor, ¿verdad? Volviéndose una sola, ¿sí? Entonces, una misma persona, ¿no? Entonces, ¿qué será la administración tributaria en este caso, ¿no? Entonces, ahí estará saldada la deuda, ¿sí? Ese es el caso de la confusión, ¿sí? Luego tenemos un modo de extinguir bastante interesante que lo hemos vivido, digamos, en estos últimos 15 años atrás, ¿no? En donde hemos visto lo que se llama la ley de remisión, ¿sí? Este modo de extinguir se lo establece a través de una ley, es decir, está reservado al principio de reserva de ley. Si bien es cierto, está en el Código Orgánico Tributario, sin embargo, se hace una legislación con condiciones o requisitos establecidos por parte de esa ley que se va a aprobar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación y por qué digo que es un caso bastante polémico dentro de la práctica ecuatoriana? Porque ustedes recordarán que en el gobierno del economista Rafael Correa, ¿sí? Se hicieron dos leyes de remisión en 2 periodos, ¿no? Entre ellos había un intervalo entre 4 años o 3 o 4 años, ¿no? Unos en otros. Entonces, viene el gobierno de Lenín Moreno y también saca una ley de remisión, ya asimismo en un corto tiempo. Entonces, los doctrinarios y los estudiosos del derecho tributario, pues, establecieron comentarios tales como cuándo es realmente prudente hacer una depuración de cartera, porque eso es lo que se hace. La revisión depura la cartera vencida que tiene sobre las obligaciones tributarias y otro tipo de obligaciones, ¿no? Como son las multas, los intereses, ¿no? Que puedan estar, digamos, inmersos o relacionados con esta obligación principal. Entonces, fíjense ustedes que precisamente en ese sentido, el gobierno pues tomó la decisión de hacer esta remisión, ¿no? Pero como les decía, estamos hablando de un perdón de una deuda de una cuantía determinada, ¿sí? Y que cumplirá unos requisitos que están establecidos en la ley. ¿Cómo abarcó, digamos, este tema de la remisión o perdón de las deudas? Pues bueno, se refieren a deudas que, digamos, han tenido determinadas condiciones, ¿no? Y que, sobre todo en el tiempo, ¿no? Y pueden estar inclusive entre reclamos administrativos y procesos judiciales que inclusive pueden estar en última instancia, ¿no? En casación o en cualquier, digamos, instancia última de conocimiento, ¿no? Sobre los temas tributarios que antes de dictarse la sentencia, pues puedan ser resueltos, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Porque por eso yo les decía, es importante saber cuándo nace y cuándo es exigible la obligación tributaria, porque sabemos que de ahí se generan los intereses, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que muchas de las prácticas, digamos, un poco, ya hablando de estrategia, ¿no? Jurídica, muchas veces los abogados, que no son tributaristas sobre todo, saben llevar casos tributarios y no conocen cómo pueden llegar a establecer con el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, que haga un pago parcial y que solamente entre en discusión la parte proporcional que está, digamos, en controversia o en discusión, ¿no?
Y eso fue un gran cambio en la legislación, ¿no? Porque antes era todo o nada, entonces los intereses eran astronómicos y claro, por eso había la necesidad de crear una figura liberatoria, sí, sobre todo de esas obligaciones accesorias a la obligación principal, como son los intereses, los recargos y las multas. Entonces, en ese sentido, la remisión es una de las herramientas para poder lograr que paguen las obligaciones, ¿no? Y que se le condona o se le perdona los intereses, las multas y los recargos, ¿no? Entonces le dice, ya, está bien, usted tiene una bola de nieve que a veces se puede duplicar o triplicar, ¿sí? Y ahí es donde viene el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede generar iliquidez en las empresas, ¿sí? Porque si no puede pagar la obligación principal, imagínense los intereses, las multas y recargos, ¿no? Entonces, efectivamente, para eso está este modo de extinguir las obligaciones, ¿sí? Y obviamente es un mecanismo para subsanar o para terminar o extinguir la obligación tributaria. Luego, otra de los modos de extinguir las obligaciones que están contempladas en el Código Civil, ¿verdad? Y otras materias, en otras materias, porque también están, ¿no? La prescripción de acciones, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, la prescripción de las obligaciones, ¿no? Al igual que en el Código Civil, también acá vamos a determinar ciertos momentos en donde se puedan aplicar la prescripción. Y también sabemos que la prescripción puede también ser suspendida, ¿no? Entonces, vamos a ver cuándo. Entonces, fíjense ustedes que tenemos varios casos, ¿no? Que identifica la norma para poder aplicar la prescripción. Me da 5 años desde la fecha en que fue exigible la obligación. Fíjense, en que fue exigible. Aquí, en estos 5 años, se presume que existe la declaración. Es decir, he presentado mi formulario, mas sin embargo no he pagado, ¿sí? Y en ese caso tendrán 5 años la administración tributaria para poder perseguir mediante la acción de cobro, ¿verdad? La obligación. Si no hace nada, ¿sí? Si no hace nada, no la deja ahí, pasan 5 años, entonces se habrá prescrito la obligación. Luego tenemos 7 años para quienes no hayan presentado el formulario de tributación, no, de declaración tributaria. Le da 7 años, es decir, extiende a 2 años adicionales para que la administración tributaria pueda perseguir ese cobro de esa obligación. Luego también tenemos que, y como habíamos dicho ya en la parte de solución o pago, que podía hacerse a través de convenios de pago, la condición del convenio de pago es que una vez que falle en el pago oportuno de una de las cuotas, ¿sí? Pues entonces inmediatamente será requerido, ¿verdad? Y entrará pues en coactiva y demás, y digamos, pues no, digamos, no podrá, digamos, terminarse con el tema de la obligación tributaria. Pero desde el vencimiento de la cuota tendrá que correr, ¿sí? Si se aplica los 5 años, ¿verdad? En este caso. Bien, y desde la fecha del acto de determinación en firme o ejecutoriada, la resolución, pues también contaré 5 años. Es decir que cuando la administración tributaria tiene la potestad determinadora, ¿verdad? Es decir, de revisar, de auditar los tributos, ¿no? Pues mediante acto en firme, mediante un acto resolutivo, sí, también correrán 5 años desde la notificación de ese acto eh, de resolución, ¿no? Correrán los 5 años para que pueda hacerse el ejercicio de la acción de cobro, y si no hace nada la administración tributaria, pues entonces habrá prescrito. La prescripción, como sabemos, debe ser alegada por quien se va a beneficiar, por lo tanto, no es de oficio, ¿sí? No es que, creo que la otra vez me decía alguien, me decía, bueno, eso ya está prescrito.
Y yo le decía, bueno, pero ¿solicitaste la prescripción? No, porque yo entiendo que eso ya pasó el tiempo y ya no tienen por qué cobrarme. No, la prescripción se requiere, se alega por parte de quien quiere beneficiarse de ella. Es decir, tiene que estar en un acto declarativo de juez competente, ¿no? Muy bien. ¿Y cuándo se interrumpe la prescripción? Pues bueno, por cualquier actuación expreso tácita que permita reconocer la obligación. Sí, yo siempre cuento, ¿no? Y digo, usted va muy inocentemente al servicio de rentas internas, toma un turno, ¿no? Y dice, la verdad es que yo saqué un RUC, no se le dice a la señorita que la atiende ahí en la ventanilla, ¿no? Y le dice, yo saqué un RUC hace 2 años atrás y la verdad es que como yo no he hecho nada, lo saqué, lo dejé ahí, no supe más qué hacer con él, no me puse a trabajar, el negocio no funcionó, nunca facturé, nunca pensé, ya, muy bien. Entonces le dice, sí, permítame un segundo que ya regreso. Entonces viene con su notificación en donde le dice que su RUC está cancelado, que usted no puede, y tiene 1001 problemas, ¿no? Y le dice, usted no ha presentado declaraciones, tiene multas, tiene recargos, tiene intereses, tiene todo lo que se puede imaginar. Entonces, un reconocimiento, sí, digamos, más que expreso porque está usted ahí presente, ¿no? Entonces fue y se puso la soga al cuello. Nadie dice que vaya a huirle a la administración tributaria, que lo solucione, ¿sí? Y que busque la vía de solución, ¿no? En ese sentido. Pero estas cosas son las que pasan a diario, ¿sí? Pasan a diario. Porque, por ejemplo, hay personas, ¿no? Que le dicen, oiga, pero usted para hacer tal transacción tiene que tener un RUC. Y dice, pero ¿cómo? Si yo estoy en relación de dependencia, ¿yo por qué tengo que sacar un RUC? Eso tengo que hacer declaraciones, o sea, ¿qué? O ni siquiera sabe que tiene que hacer declaraciones, o solamente cree que va para un trámite, para ese trámite y que no va a pasar nada más. No, ¿sí? No. Entonces, hacia allá es donde tenemos que ir nosotros, quienes somos los abogados tributaristas, ¿verdad? Y que debemos de recomendar y decir, oiga, tiene que estar pendiente, usted tiene declaraciones que hacer, IVA, el impuesto a la renta, tiene que llevar contabilidad, entre otros deberes formales que ustedes ya han revisado, ¿verdad? En los trabajos que he enviado, ¿no? Muy bien, entonces fíjense ustedes que ese reconocimiento tácito o expreso, pues llevará o conllevará a la suspensión del periodo de prescripción, es decir, de los 7 o de los 5 años que hemos identificado o establecido aquí dentro de los plazos para la prescripción. Luego, tenemos el privilegio o prelaciones de créditos, ¿no? Tributarios. Ustedes saben, y lo saben también porque ustedes vieron lo que es el concurso de acreedores en el derecho civil, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo vieron, ¿no? Pero bueno, ahí vemos que el Estado siempre tiene preferencia, ¿verdad? Para cobrar digamos, los haberes que puedan tener estas personas, ¿no? Entonces sabemos perfectamente cuáles son los privilegios. En primer lugar, los menores de edad, ¿verdad? Los menores de edad siempre van a tener privilegio, inclusive por encima del Estado, porque son constitucionalmente tienen un derecho, digamos, preferente. Y gozarán pues de ese privilegio, ¿no? Digamos, es la excepción a que primero debe de cobrar el Estado, ¿sí? Que digamos sería ese privilegio general, ¿no? Luego tenemos el tema de la seguridad social, ¿sí? Los derechos de los trabajadores que también están, digamos, por encima de el Estado y otros créditos o cauciones, ¿no? Son la prenda y la hipoteca, que también tendrán su preferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, de ahí viene ya las deudas tributarias, ¿no? Después de estas excepciones a ese privilegio general, ¿no? Que es el Estado. Muy bien, y de ahí ya empezarán los impuestos nacionales, los impuestos
municipales, provinciales, etc. Y por eso hablamos de una prelación que el Código Tributario establece distinta a esta de con relación al contribuyente, ¿verdad? Y dice, bueno, cuando sean entre deudas del Estado, porque yo siempre les explico, ni les digo, el Estado es todo, ¿sí? Y el Estado se divide en el gobierno nacional, gobierno seccional, ¿verdad? Gobiernos, digamos, todo lo que tiene que ver con la descentralización y desconcentración, ¿no? De estas instituciones que tiene, pues, el Estado, ¿no? En general. Entonces, primero será el gobierno central quien cobre, y luego será el Consejo Provincial, y finalmente el Consejo Municipal o los municipios, ¿verdad? Y de ahí vienen otros, ¿no? Que pueden ser los que vimos cuando vimos quién era el sujeto activo de la obligación tributaria. Es decir, aquellos que recaudan de manera especial, o son administraciones especiales, y las empresas públicas que también pues tienen su procedimiento de ejecución cultiva que reconoce la recaudación de estas obligaciones por la prestación de servicios, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que comprende o, digamos, está relacionado a los modos de extinguir las obligaciones o la obligación tributaria. Sí, muy bien. En virtud de que tengo otra clase, sí, nos vamos a quedar aquí porque he visto ya con ustedes todo este tema, estas diapositivas, y con ustedes tengo hasta hoy, ¿no? Tengo hasta hoy clases. Sí. Mañana también No, hay, doctora. mañana, ajá. Sí, ya lo vi. Sí. Sí, mañana también. Ya, entonces nos vemos mañana, chicos. Los Doctora, espero. ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Espera un ratito. ¿Cómo está, doctora? Dame un minuto para cerrar la clase y ahí te atiendo. Bueno, y mañana entonces vemos los deberes formales, ¿sí? Para avanzar con nuestra materia, que vamos bastante bien, a buen ritmo, ¿no? Víctor, te escucho. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. ¿Cómo estás? Estaba Cuéntame. revisando las asistencias, doctor, y tengo 4 faltas con usted. Ya. 4 faltas que no sé